Bienvenido el profe Almejo, pues les tengo aquí las imágenes, empezaron también los Juegos Olímpicos en Beijing y bueno, pues el pequeño equipo mexicano, ya también hizo acto de presencia en esta inauguración. Y bueno, pues aprovechando que llega el profe Almejo, los conflictos internacionales en el borde de la Bielorrusia no cesan en Europa. La OTAN y la Unión Europea pues han dado fuertísimas declaraciones, profesor, hace 24 minutos precisamente por esta forma tan inhumana que según la Unión Europea, el grupo parlamentario de Polonia ha utilizado en contra de los refugiados que han llegado a sus bordes y bueno, pues dicen que es inhumano, que es inmoral la forma en la que los poloneses están tratando a todos estos refugiados porque no les permiten ni siquiera el acceso a un baño, a atención médica. ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi buen profe, tú que estás metido en las relaciones internacionales? Bienvenido. Antes que nada, quiero manifestarles que estoy muy contento con todos ustedes de verlos como cada viernes en esta conexión belga. ¿Qué digo belga? Belguísima. No le pide nada en cuanto a análisis a ningún otro programa. Saludos a don Víctor, saludos al buen Carlos Federico y a mi querido Richard. Qué gusto, mano, ya verte pues más recuperado, ya cada vez menos ronco. Y de verdad, no mejor, pero más recuperado. Sí, no, la verdad qué gusto que a pesar de haber sido víctima por este tema del mundial, pues ya está de regreso por acá nuestro amigo Richard. Pues miren, justamente el tema de los Juegos Olímpicos es un tema que utilizaron las potencias occidentales para boicotear nuevamente a China, y lo más irrisorio es que lo están acusando de prácticamente ser genocida, de que el gobierno chino es genocida, que están cometiendo un genocidio en Xinjiang, entonces contra la comunidad de uigures. Entonces es bien importante porque imagínense que Estados Unidos, después de haberse metido a Afganistán, después de haber roto el tejido social en Irak, después de ser cómplice de la masacre cotidiana y ahí sí genocida que comete el Estado de Israel en contra del pueblo palestino, después de quedarse callado frente a las atrocidades que comete el régimen saudí en contra de Yemen, después de impulsar el desorden político-social a través de su intervención con la OTAN y desestabilizar Libia para siempre, todavía tienen el descaro de decir que no van a los Juegos Olímpicos ni políticos de alto nivel ni diplomáticos porque quieren mandarle el mensaje a China de que no se puede ser genocida y todavía contar con ellos. Entonces, parecía que cuando se sumó Australia, se sumó Canadá, Nueva Zelanda, Alemania, Francia, es decir, los estados lacayos, a esta guerra diplomática de boicot para que desluzcan los Juegos Olímpicos de invierno de China, parece que todo se iba a achatar, pero entonces Vladimir Putin, al ver el cerco que le están tramando en Ucrania, pero que ya se lo habían tramado previamente a Estados Unidos, bueno, en este caso a China, Estados Unidos en el caso de Taiwán, pues prácticamente dice, yo sí voy, e invita a otros países a que también asistan, de tal suerte que ahí encontramos a Alberto Fernández, el presidente de Argentina, también va Guillermo Lasso, va de Ecuador, va el primer ministro de Pakistán, va el príncipe Salman, Abdelaziz bin Salman Al Saud, también va el presidente de Egipto, Al-Sisi, y bueno, prácticamente con esto, Tokayev de Tayikistán, y con esto prácticamente le dan la vuelta. ¿Por qué? Porque los mandatarios dirigen países que juntos representan hasta una tercera parte de la población mundial, de tal suerte que sí o sí, de todas formas, China sí tuvo arropo con presencia del más alto nivel en la inauguración de sus Juegos Olímpicos, y me parece que Estados Unidos nuevamente se topó con pared. Sí, creo que esto ya era anunciado desde hace algún tiempo por parte de la administración de los Estados Unidos. Parece ser que está tratando de generar las condiciones como para apoderarse de la esfera mundial, de los medios internacionales, haciendo creer que Rusia está amenazando
a Ucrania para someterlo. Sin embargo, creo que no es más que un pretexto, una excusa, una razón para poder mandar, como ya lo dijo Biden, mandar cerca de 100,000 efectivos a Ucrania y tratar de hacer el juego completo, hacer creer al mundo que Rusia sigue siendo una potencia en contra del mundo, cuando nos damos cuenta de cómo han sido hipócritas y cínicos las administraciones de Estados Unidos e intervencionistas, belicosos, porque nadie más que Estados Unidos vende la cantidad de armas que vende Estados Unidos. Y se les ha dicho en infinidad de ocasiones que no tienen que mezclar el deporte con la política, pero tal parece que el deporte se volvió política. El golpeteo que están viviendo hoy en día es ajeno a los deportistas, porque no es nada apreciable que el ser humano como tal, hablando de manera individual cada uno de ellos o algunos de manera colectiva, se prepararon durante años, tuvieron la oportunidad de su vida de que aspiracionar a llegar a unos Juegos Olímpicos es la cúspide de muchos de ellos. Y por cuestiones ajenas a su situación, sino cuestiones del gobierno, que son de manera hipócrita los Estados Unidos de Norteamérica, ya describieron aquí, de cómo hay países en los cuales estos sinvergüenzas avientan las piedras, bombas y todo tipo de artefactos. Y lo vimos aquí en Bolivia hace unos años, hace poquitos años, de cómo de forma atroz patrocinaron un golpe de Estado, en el cual hay decenas de muertos en ese lugar. Y hasta el día de hoy ellos han cobijado este tipo de atrocidades, donde le robaron a los bolivianos una manera de vivir en paz como lo estaban haciendo durante ya muchos años. Lo único que les interesa es la desestabilización en la cual ellos se benefician constantemente. Aquí en México vivimos una situación tan cruda que desgraciadamente en el mundo nos conocen por las atrocidades que están surgiendo aquí desde la época de Felipe Calderón Hinojosa. Así como en los años 70, años 80, hablar de Colombia era nada más hablar de narcotráfico en aquellos ayeres. Todo era el señor, un tal mexicano, este señor que mataron, ya hasta se me olvidó, un tal Gaviria era un presidente. Gaviria, que era el presidente, y Escobar, que era el... Escobar, o sea, todo hablar de Colombia significaba eso porque los medios de comunicación así nos lo regalaban en aquellos ayeres. Pues hoy México se ha convertido en eso tristemente el día de hoy. Nosotros aquí en México vivimos una desestabilización social en la cual Andrés Manuel López Obrador está tratando de apaciguar todas esas aguas turbias en las cuales nos dejaron los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Somos ahora sí copartícipes sin querer serlo, pero por ser vecinos de esta bola de sinvergüenzas. Vivimos en esa atrocidad. ¿Cuándo, pregunto yo, cuándo algún país se ha solidarizado con México para poder boicotearle esta bola de sinvergüenzas? En lo cual México vive momentos como cualquier otro país que vive en una situación como Palestina. Víctor, no sé si te acuerdes, aquí en esta región vivíamos la bala constante todos los días. No es exageración, era ya común. Carlos Federico se preguntaba cómo le hacían para vivir allá en aquellos lugares como Irak, Palestina, aquellos lugares donde constantemente están en conflicto. Pues lo llegamos a vivir aquí y nos llegamos a acostumbrar. O desmiénteme, Víctor. No. Lo vivimos, fue intenso, fue desesperante. Sin embargo, pues era la guerra de Calderón. Teníamos que aguantar, teníamos que sobrevivir, teníamos que buscar la manera de no meternos en muchos problemas, porque muchas víctimas nada tenían que ver con la maldita guerra de Calderón y fueron víctimas de la misma. Y matan las ilusiones, ya para cerrar, de tantas personas como inicié. Tantas personas que se prepararon y que es una ilusión.
llegar a ese lugar. Pero los intereses políticos y los intereses económicos no tienen nada, ningún sentido por el valor humano. Siempre es el poder delante de todo. Bueno, pues como podemos ver, pues está dura la situación de este lado del mundo. Ojalá se suavicen las cosas, ojalá se calmen un poquito. Y bueno, pues en noticias que podrían ser espectaculares para México Richard, y para el pueblo mexicano, ¿sí? Perdóname, nada más quería agregar una cosa. Tú Por que favor. vives en Bélgica y tú que estás también ahí cerquita de Francia, de Alemania, y que seguramente pues también entiendes quién es el principal proveedor de gas natural de Europa. ¿Cómo sientes a la gente cuando estás platicando con personas, etcétera, o que estás en comunicación con personas, con la familia de tu esposa, los amigos en común, etcétera? El trato que le está dando Europa a Rusia, incluso desafiando a que si Rusia, por más reservas naturales que tenga de gas, dejara de venderle gas a Europa, pues de nada le serviría porque tener esas reservas porque no hay a quien vendérselas. Pero Europa, en los inviernos tan crudos que hay, depende hasta en un 42% del gas que le provee Rusia y únicamente Alemania, tan solo Alemania, hasta el 47% del gas que consume prácticamente es ruso, pero ahora están inflando la postura de Estados Unidos, que a todas luces se ve que quieren desestabilizar la región para obligar a los europeos a que gasten más en defensa y también pues para justificar su presencia en Ucrania, ir cercando a Rusia. Rusia como gato boca arriba se está defendiendo y dicen los rusos, no vamos a permitirlo. Y entonces una de las amenazas es que le cierre la llave a los europeos. ¿No les da miedo quedarse sin gas en esos inviernos tan terribles? Es que es correcto, profe, no estás nada. Si se quiere evitar un posible desabasto de gas en Europa ante una eventual invasión de Rusia a Ucrania, hay que buscar gas. En el Parlamento Europeo de manera constante, porque dicen, bueno, no podemos ponernos completamente del lado de Estados Unidos cuando nuestro mayor proveedor de gas es Rusia. Nos vamos a quedar sin gas, nos vamos a quedar congelados y aunque nos llegara el verano y la pasáramos muy bien, dependemos de Rusia. Ahora, entablarse en una guerra, porque eso es lo único que están haciendo, picándole la cresta a los rusos, es joderse solos, porque la economía de la Unión Europea está desbaratada. Tras la partida de Inglaterra en este famoso Brexit, eso desestabilizó las finanzas de la Unión Europea de una manera muy fuerte. Italia ha pedido ya de manera legal, no sé si lo sabías, también su extracción de la Unión Europea. Entonces, esto lo único que está generando o podría generar es una ruptura total, lo he mencionado ya incluso en algunos videos, de la ahora conocida en Unión Europea. No le conviene, pero en ningún sentido, y lógicamente, así como en México existen los grupos elitistas, pues lo mismo pasa aquí, profe. Existen grupos de élite que quieren unirse, aliarse con esos grupos de élite de Estados Unidos para tener pues ciertos beneficios, para tener ciertos favores para ese grupo pequeño, cerrado de personas, pero se olvidan que la gente que es la que tiene los beneficios del gas son y serían, como en la mayoría de los casos, quienes paguen la consecuencia de este gravísimo error por ese conflicto de intereses de unos cuantos elitistas que quieren tener ciertos favores de uno u otro país. En realidad, aquí la gente, si tú le preguntas a la calle en lo general, dicen lo que más nos convendría es olvidarnos de Estados Unidos y mejor llevar la fiesta en paz con Rusia. Es un tema súper delicado. Oye, y más porque ahora Rusia está trabajando muy de cerca con China, sí, un gasoducto que va desde Siberia, pasando por Mongolia, llegando hasta Beijing. Le suministraría 50,000 millones de metros cúbicos de gas líquido a partir del año 2027. Y con esto prácticamente la burla de aquellos europeos conservadores que son antirrusos, pues prácticamente los dejaría muy mal parados a los europeos, porque ahorita lo que se están ateniendo es a que dicen ellos, si bien es cierto que Rusia es nuestro principal proveedor de gas, también es cierto que somos sus principales clientes, pero no contaban con la astucia de Putin, que dice, si ustedes se están ateniendo a que no voy a poder vender mi gas
porque ustedes no me lo compren, porque Estados Unidos ya recibió al Thani, que es el emir de Qatar, para que Qatar sustituya a Rusia paulatinamente en la provisión de gas, pero Qatar ya dijo, soy el cuarto proveedor del mundo, pero no tengo la capacidad rusa para sustituir a Rusia, y entonces los europeos no tendrían buen abastecimiento. Si a esto le sumamos que Rusia, que ya tenía el Nord Stream 2 con Alemania, y que Alemania, ahora que llegó Olaf Scholz, que ha llegado con una imbecilidad más. Además no te olvides, profesor, que hay un gran conflicto entre España y el resto de la Unión Europea, precisamente por la privatización energética que se hizo en Europa. O sea, sería quedarse sin energía y sin gas. Entonces, la Unión Europea ahorita se encuentra entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque por un lado tienen el conflicto con Rusia y por el otro lado también tienen que están cerrando, por ejemplo, Iberdrola ya no está permitida en Bélgica. O sea, le cerraron todas las puertas y dijeron a robar a otro lado, porque se dieron cuenta que a través de la privatización no tenían control. El gobierno no tenía la más mínima palabra para poder controlar un poquito el incremento en los precios hacia la gente. Las manifestaciones de la gente fueron tan fuertes, no es solamente por el COVID que la gente se manifiesta, sino por la alza de los precios. Lo vimos hace unos meses en uno de los viernes de conexión, de cómo la gente, incluso yo mostraba mis recibos de la luz, de cómo pasaron de 133 a 800. Entonces, es un aumento que, a pesar de ser un país de primer mundo, es exorbitante, es impagable prácticamente, profesor. O sea, 133 euros es un aproximado de 3,000 pesos, 860 euros, estamos hablando de 16,000, 17,000 pesos. 17,000 pesos en un mes de luz. O sea, y yo no vivo en una mansión, le decía a Carlos, vivo en una zona bien, sí, pero mi casa es casa pequeña, entonces imagínense las gentes que viven realmente en mansiones o en comercios o casas que tienen comercio, ¿no? Entonces, sí es un conflicto bastante duro. Además, eso también forma parte en la reforma eléctrica que tienen con los autos.